Listo, comenzamos entonces. Este es un capítulo muy, pero muy extenso, sinceramente. Nosotros para poder intentar hacer una explicación somera de esto, probablemente deberíamos saber mucho lo que significa la fisiopatología. Pero en estas circunstancias, ustedes que están recién teniendo el primer contacto con esta especialidad, es importante que tengan conceptos básicos que estoy seguro que también lo han leído en algún momento, pero vamos a intentar afianzarlos, ¿no? Cuando se presenta cualquier patología, lo primero que hay que pensar es quién es el generador del problema, con quién estamos peleando o quién está intentando hacernos daño, en este caso al riñón, ¿no? Es por eso que he puesto esa primera diapositiva para generar un poquito de suspenso, para que ustedes entiendan que en este capítulo, especialmente lo que a mí me corresponde, no vamos a encontrar a ninguno de los 5 que están ahí, pero sí nos va a ayudar mucho algunas cosas que les voy a comentar y de repente ustedes también podrían comentarnos o interactuar, ¿sí? Las glomerulopatías, el concepto básico pues es un daño glomerular que por distintos mecanismos pueden producirse y que se desconoce la causa precisa del problema. Pueden aparecer en cualquier momento de la vida y realmente es un verdadero problema y dolor de cabeza para nosotros los nefrólogos, ¿no? Hay varias clasificaciones de la glomerulopatía. He puesto primaria, secundaria, perdón, que no es mi tema, pero para que ustedes más o menos tengan una idea de las primarias y las secundarias. En primarias, obviamente, la vedette es el riñón. En las secundarias, el riñón es parte del compromiso sistémico. Por ejemplo, una enfermedad lúpica es una glomerulopatía secundaria, ustedes ya han visto y lo van a ver, me imagino, en otra clase, una nefropatía diabética también es un problema secundario. Bien. Entonces, intentando seguir clasificándolas, vamos a ver alguna clasificación de acuerdo a los depósitos inmunes, ¿no? Tenemos los subepiteliales, los subendoteliales, los intramembranosos y los mesangiales. Al costado derecho ustedes van a ver la representación de ellos y las principales patologías. Glomerulitis postinfecciosa, glomerulitis membranosa, obviamente la postinfecciosa tiene etiología, pero también lo pongo para que ustedes sepan que es parte de las subepiteliales. Inmunoglobulina A en nuestro medio prácticamente no existe, pero en Europa, en Norteamérica es bastante común. La MLP, la membrana proliferativa, con manifestación de su endotelial, la glomerulonefritis rápidamente progresiva de las intramembranosos, las membranosas propiamente dicho, y la tipo 1. Y las mesangiales tenemos la inmunoglobulina A, la esclerosis focal, la M y la también presentación rápidamente progresiva. ¿Cuáles son los mecanismos de daño glomerular? Existen dos, básicamente, que son mecanismos inmunológicos de tipo tumorales y los de tipo celulares. Y tenemos que más o menos ir entendiendo cómo es esto. Dentro del mecanismo humoral, plasma, se generan anticuerpos en contra la membrana basal glomerular, que más adelante la vamos a describir. Ustedes ya me imagino lo conocen, donde van a propiciar una unión antígeno-anticuerpo, son los inmunocomplejos, y va a haber complementos, fracciones de ellos, de C4, C5 y C1. También pueden participar otros complementos, ¿no? Pero estos son los más importantes. Perdón. En relación al mecanismo tisular, la movilidad mediada por células se depositan también en el glomérulo y se activan mediadores que van a propiciar el daño, ¿no? Mediadores también tipo complemento, neutrófilos, monocitos, macrófagos, plaquetas y factores de coagulación
también prostaglandinas, citoquinas. Es una especie de tormenta. Esta palabra está muy de moda ahora con el advenimiento de nuestro COVID-19. La respuesta del glomérulo es la expansión, el crecimiento de la membrana basal y con su consiguiente disfunción de sus células mesangiales, ¿no? Endoteliales, epiteliales, que llevan progresivamente al deterioro y por ende con el tiempo a la esclerosis glomerular y el daño renal permanente, e ingreso a un programa de sustitución de función renal, hemodiálisis, las que ustedes también ya saben, ¿no? Dentro de la clasificación que les estoy hablando, estoy siguiendo complementando, ¿no? Las glomerulopatías primarias, las no proliferativas, que coinciden con una clínica compatible con un síndrome nefrótico, ¿no? A la cabeza tenemos los cambios mínimos, esclerosis vocal y cementaria, membranosa, mesangial leve, y hay muchas otras más, pero estos son los más importantes. La proliferativa la adquieren de síndrome nefrótico, el endotelio capilar, pueden ser agudas, la proliferativa mesangio-proliferativa, perdón, crónicas, la membrana proliferativa también pueden ser crónicas, o la proliferación epitelial a la manera de semilunas, que también pueden coincidir con este tipo de patologías, ¿no? También tenemos las vasculitis, el síndrome de Busch-Pasteur, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico es relativamente frecuente en algún momento del verano, especialmente acá en nuestro medio, la mesangio proliferativa, y estas pueden coincidir, como decía, con un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico. Ustedes ya han leído, han estudiado qué es el síndrome nefrótico, qué es el síndrome nefrítico, pero acá hay que recordarlo, el síndrome nefrótico no es solamente tener una proteinuria mayor o igual a 3.5 gramos por día, es una proteinuria masiva y persistente. Si no es así, no es un síndrome nefrótico, puede ser algo aislado y aislado no existe en medicina. Pueden haber muchos edemas, no solo un pequeño edema, incluso pasar desapercibido en un comienzo, puede haber trastornos de los lípidos, hay dislipidemia, hipercolesterolemia, que también pueden llegar a tener lipiduria, cilindros lipídicos, cuerpos ovales, grasos, y la desproteinemia, que también es característica, expresada por una hipercolesterolemia, hipertriglicidemia, y también pueden haber aumento de proteínas, ¿no? Se ven con el lupus, la amiloidosis, ¿no? Se ven con mucha más frecuencia. ¿Qué es lo que ocurre? Al ocurrir este ataque, el glomérulo va a estar expuesto y va a tener un sufrimiento. Este sufrimiento va a verse facilitado por estos inmunocomplejos. Y va a haber un aumento de su permeabilidad, de la permeabilidad del glomérulo, permitiendo la salida de aquellas moléculas que no deberían salir en condiciones normales. Entre ellas, por ejemplo, proteínas, causando a la vez disminución en el torrente sanguíneo de ellas, una hipoluminemia, y generar una disminución de la presión oncótica y por ende, obviamente, el edema, ¿no? Esta disminución de la perfusión renal, porque a la postre es lo que sucede, hace el mecanismo del hiperaldosteronismo con un aumento de la aldosterona, retención de sodio y agua, y se ingresa en un círculo vicioso para dar el famoso edema del síndrome nefrótico. Esta proteinuria también no solamente va sola, también pierde en hierro, puede perder cobre, zinc, vitamina D, hormonas, electrolitos y causar diversas patologías que pueden ir asociadas al síndrome nefrótico. Mientras más florido sea el síndrome nefrótico, más problemas van a traer a la economía del organismo. La dislipidemia o la hiperlipidemia se debe a un aumento en la síntesis hepática paralelo al aumento de la síntesis de la albúmina. Lo que pasa es que el hígado no piensa, ¿no? Disminuye la cantidad
de albúmina. El hígado quiere fabricar más albúmina y no solamente fabrica albúmina, sino también propicia la formación de colesterol y triglicéridos, ¿no? Y por eso es que dentro del síndrome nefrótico tenemos esta dislipidemia, que puede ser de los dos, es lo más frecuente, o de repente uno predomina en razón de otro. Complicaciones también infecciosas, porque al disminuir la albúmina estamos disminuyendo directamente las defensas de un ser humano y por ende puede ser más proclive a tener cualquier tipo de infecciones, ¿no? Porque hoy ustedes saben que las inmunoglobulinas son proteínas y esas nos defienden de todo, ¿no? También puede haber complicaciones tromboembólicas, por supuesto, al haber dislipidemia, aumento de colesterol, triglicéridos, también pueden formarse trombos, ¿no? Por aumento de concentración del fibrinógeno y disminución de la antitrombina 3, que es lo que van a poder propiciar este tipo de patologías. Y por eso es que los pacientes que tienen este tipo de síntomas, a veces nosotros podemos utilizar hasta anticoagulantes para evitar la formación de trombos y puede ser una tromboembolia o un ACV o cualquier otra patología vascular, ¿no? Ese es el espacio urinario donde ven ustedes pintado de negro, así en medio, que es la membrana, que es la membrana basal, esto, ¿no? La membrana basal, que va a estar dirigido de manera recta, digámoslo así, y sobre ellos vamos a encontrar varios procesos llamados los procesos podálicos o estos llamados podocitos, ¿no? Que también tienen un papel fundamental, como lo vamos a ver seguidamente, para evitar la pérdida de sustancias que son importantes para el funcionamiento de nuestro organismo. Esta es una foto con microscopía electrónica donde se ve el endotelio precisamente, donde ven una especie de perforaciones, poros, de 70 a 100 nanómetros de diámetro. Permite la separación mecánica de los elementos de la sangre y el plasma, ¿no? Estos contienen carga negativa, que es importantísimo para no perder agua y para no dejar de perder albúmina especialmente. Esta superficie de esta célula endotelial está cargada negativamente, entonces. Gracias a la presencia de una glucoproteína polianiónica que se llama la pedoxacalcina, que es principal cialoproteína glomerular que confiere esta permeabilidad, digámoslo así. Entonces, para recalcar, la proteinuria es la manifestación cardinal de la injuria glomerular y factor patogénico de progresión hacia la insuficiencia renal. Paciente con síndrome nefrótico persistente, glomerulopatías con 3 gramos de proteínas a más mayores o iguales a 6 meses, deja un daño irreparable en el riñón, quiérase o no. Por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado. Cuando un paciente sin necesidad de llegar a tener mucha proteinuria, puede estar a perder trazas de proteínas y puede eso convertirse más adelante en un síndrome nefrótico como el que estamos exponiendo, ¿no? Este resultado de las alteraciones en la permeabilidad selectiva de la pared del capilar glomerular o de su manejo tubular. No solamente compromete el glomérulo, por supuesto. Estas combinaciones de pérdida de carga eléctrica que les expliqué hace un momento, negativa, y el aumento del tamaño del poro permiten el pasaje no selectivo de cualquier sustancia, entre ellas especialmente las proteínas, que nos confieren la presión osmótica para evitar la formación o la acumulación de líquidos en la manera de edema. Entonces, dentro de la membrana basal glomerular, que tiene que ser una especie de colador, impidiendo el paso de macromoléculas en forma mecánica y eléctrica, con presencia obviamente de carga negativa, representado por el heparán sulfato. La integridad de esta redecilla evita que se pierdan aquellas sustancias que no se deben perder. Es clave para el manejo del síndrome nefrótico y de las patologías que se instalan a nivel glomerular. Esa es la red tridimensional de la membrana basal glomerular, con poros de 4 a 6 nanómetros de diámetro. Por ahí pasan lo que debe pasar y se queda lo que no debe pasar. Como ustedes pueden ver nítidamente, esto de acá
pasa fácilmente. El número 2 igual, el número 1, perdón, igual que el número 2, pero más no el 3. El 3 se queda atrapado porque no alcanza las dimensiones de la estrechez del poro, que es de 4 a 6. Dentro de las etiologías de síndrome nefrótico primario, no proliferativas, que ya lo adelantamos en la clasificación, tenemos a la cabeza los cambios mínimos. Que estamos acostumbrados a hablar y decir que solamente se presentan en niños. Pero estos cambios mínimos también pueden presentarse en cualquier etapa, pero obviamente es patología pediátrica, básicamente. Entonces, es importante que tengan este concepto y no quiere decir que aquel que tiene 80 años no pueda tener cambios mínimos. Lo puede tener, es raro, pero lo puede tener. Entre las proliferativas de monoesclerosis focal y segmentaria, que son aproximadamente el 20% de las glomerulopatías, pero en nuestro medio, en Perú, alcanzan un porcentaje más relevante, ¿no? Que puede llegar incluso a tener hasta un 35 a 40%, y a veces casi exclusividad de acuerdo al grupo etario, ¿no? La membranosa es frecuente en adultos y puede estar más de repente explicada por una patología primaria, pero también secundaria, perdón, pero también existe. La idiopática y la secundaria por infecciones, sífilis, paludismo, virus, hepatitis B, C, colagenopatías o el propio lupus, el eritematoso sistémico. Es importante, es cierto, no es tema de nuestra conversación, pero es parte de que las neoplasias, un síndrome nefrótico, una paciente adulta o paciente adulto mayor, más de 60 años especialmente, no digo más de 50 porque tengo 51, pueden ser sugestivos de tener cáncer tipo pulmonar, de órgano sólido generalmente, o órgano hueco también, colon, estómago, riñón, linfomas, que pueden ser frecuentes, ¿no? También puede ser por cuestiones tóxicas como la exposición a mercurio, a oro, y también puede ser presente en la sarcoidosis, enfermedad de Crohn, Guillain-Barré. Es rareza, pero puede surgir. Y la otra es la mesangial leve. Su presentación clínica, la que vimos, de cambios mínimos, lo vamos a ver más adelante, un poquito más rediseñado, pero no lo voy a hacer de todos porque realmente sería difícil ocuparme de todos, los más importantes, los más frecuentes, y en eso va a incidir obviamente también lo que les tenga que preguntar para el examen. Ahí ven usted una lista de glomerulopatías que lo he repetido en relación a las primeras que pasé. Y para terminar con el podocito, es el elemento, como les dije en un comienzo, uno de los 3 elementos principales de la barrera de la filtración glomerular. Forman poros de filtración, que lo hemos visto en la anterior fotografía, se pierden en forma irreversible en la lesión glomerular y no se recupera. Tienen la forma de dedos, de guante, lo vamos a ver en la próxima fotografía, pero dentro de ello existen varias reacciones bioquímicas que permiten le confieren la barrera, la impermeabilidad a ciertas sustancias. Existen 3 dominios del podocito. Tenemos la podocalixina, que ya les hablé, está aquí en la flecha. Perdón. Ahí. La arquitectura a instancia intercelular disminuida, normal, como representación de ellos en la glomerulitis focal y segmentaria, por ejemplo, normal en el síndrome nefrótico de cambios mínimos. Se decía hace mucho tiempo, se postulaba una teoría que la enfermedad de cambios mínimos no sería nada más que la primera fotografía que existe de la presentación a largo tiempo de la esclerosis focal y segmentaria. Parece que es un bebé de pecho de la esclerosis focal y segmentaria en algunos casos, porque también hay tipos de esclerosis focal y segmentaria. Dentro de los aspectos patógenos,
Uno de los aspectos patógenos más relevantes e importantes de estas nefropatías es la lesión y la pérdida de los podocitos que les acabo de mostrar, que lleva a una insuficiencia podocitaria, colapsan y colapsa con el endotelium, ¿no? Esta lesión subendotelial podocitaria en nefropatías potencialmente reversibles, como la que les dije, de tamaños mínimos, y en parte podría también ser reversible en la glomerulonefritis membranosa si es que se actúa a tiempo. Pero obviamente el pronóstico va a depender de qué tipo sea y qué lo ocasione, ¿no? Lesión letal lleva a una nefropatía progresiva, como la esclerosis focal segmentaria, por ejemplo, que puede también acompañarse de apoptosis, la forma más frecuente de la pérdida de los podocitos. Hay algunos factores que incrementan esta apoptosis, que todos lo conocemos, son los factores proinflamatorios e inflamatorios. Por ejemplo, la angiotensina 2 tiene receptores a nivel de casi toda la economía, perdón, de todo el riñón, y tiene receptores en los podocitos, inducen apoptosis, la muerte directa. La hiperglicemia, importantísimo, eso está metido en todo, sinceramente, la hiperglicemia, induce apoptosis en células tubulares, renales y también endoteliales. Factor transformante de crecimiento B1, que también tiene un importante papel en esta acción patogénica de la nefropatía diabética, incluso, induce también apoptosis del podocito. Y el otro gran brazo, que es el síndrome nefrítico, ¿no? El síndrome nefrítico, ustedes ya lo han visto, lo pongo. En el síndrome nefrítico lo que nunca debe faltar es la hematuria. Yo no he visto ningún síndrome nefrítico que no tenga hematuria. Si no tiene hematuria, bien difícil poder catalogarlo como tal. Oliguria puede o no estar presente, hematuria 100%, sí. Puede ser una hematuria franca, mayor de 100 hematíes por campo, puede ser una microhematuria, lo otro es macro, pero lo importante es no solamente ver hematíes, sino ver de dónde vienen esos hematíes. Por eso es que no hay que solamente estar tranquilos cuando encontramos hematuria en un examen de orina o en una bolsa colector, sino tenemos que pedir algunos exámenes más precisos para saber si es que esta lesión, perdón, esta presencia de glóbulo rojo se debe a una pérdida directa a nivel superior, a nivel renal, ¿no? Y por eso se piden los eritrocitos dismórficos, o también podemos pedir crenocitos, o cilindros hemáticos, que es la traducción de un exacto, verdadero informe, perdón, de un síndrome nefrítico, ¿no? La hipertensión arterial puede o no estar presente, es frecuente que esté cuando hay síndrome nefrítico. Esto patrocinado por lo que ustedes saben, la renina, angiotensina, aldosterona, retención de sodio, agua, y eso ocasiona una encefalopatía hipertensiva, dependiendo del grado de hipertensión, puede llegar a tener insuficiencia cardíaca, ¿no? Edema de cara y manos, obviamente no tan notorio como el síndrome nefrótico, no es el fuerte del síndrome nefrítico, el edema. Una caída del filtrado glomerular que puede generalmente estar acompañando a la hipertensión arterial, a la oliguria. Y una proteinuria en rango no nefrótico, proteínas menores de 3.5 gramos por 24 horas. Dentro de este rubro, las etiologías, tenemos la glomerulonefritis post-estreptocócica, obviamente esto es secundario, pero es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta. La lúpica también se diagnostica de diferentes maneras, especialmente pidiendo un anti-DNA. La membrana proliferativa, que puede ser primaria o secundaria. La glomerulitis criogululinemia por inmunoglobulina MG o el FIL, ¿no? Y dentro de las otras representaciones tenemos a la cabeza las vasculitis, ¿no? Las poliarteritis nodosas, la enfermedad de Wegener, ANCA positivo, Wood-Pasteur, que ya les mencioné al principio, la púrpura trombocitopenia trombótica, el síndrome urémico hemolítico, sanguíneo proliferativa IgA, que no es muy frecuente, ¿no? La glomerulopatía latente, con microhematuria o microproteinuria, la glomerulopatía terminal, donde se
manifiesta con una insuficiencia renal per se. El espectro de las enfermedades glomerulares es muy amplio, muy variado. Su clínica también lo es. El diagnóstico debe ser preciso y requiere frecuentemente una biopsia renal. Esto nos da a nosotros, nos confiere la certeza de ponerle nombre y apellido a la enfermedad renal, gracias a la biopsia renal. Entonces, nefrítico, nefro, retención nitrogenada, que tenga o no anemia, más o menos para ir dilucidando nuestras disquisiciones diagnósticas, ¿no? Dentro del nefrítico, lo mandante, y lo que nunca debe faltar, es la hematuria, representada por los cilindros, o también representada por unos crenocitos o dismórficos, ¿no? Puede haber proteinuria, puede haber hipoluminemia, lesiones térmicas que pueden estar hablándonos de que fue el inicio de la formación de anticuerpos que van a reaccionar contra el riñón y causar el síndrome nefrítico postetetocócico, ¿no? Síntomas: puede haber sobrecarga hídrica, puede haber insuficiencia respiratoria. Esto puede coincidir también con las cifras altas de presión arterial. Si son muy altas, puede incluso el paciente llegar a ser una encefalopatía hipertensiva. En el nefrótico, lo mandante es, y lo que no debe faltar, obviamente, es la proteinuria, ¿no? En rangos nefróticos. Pongo un ejemplo, 4.500, por ejemplo, ¿no? Una hipoluminemia moderada, leve, severa. También puede haber sobrecarga hídrica, insuficiencia respiratoria, disnea por congestión pulmonar, edema no manejable, edema de extremidades. No solamente el edema es en los miembros inferiores, en la cara, en los párpados, también hay edema de intestino que impide la absorción intestinal. Y puede también estar acompañado de retención nitrogenada, con elevación de azoados, uri, creatinina, y empeorar más sobre la sobrecarga hídrica. Y la anemia es importante porque a veces nos ayuda, tan solo sabiendo una hemoglobina, nos ayuda a ver si es que esto es crónico o es agudo, si es un paciente, obviamente, que tiene insuficiencia renal crónica y producto del síndrome nefrótico que tenía hace tiempo y recién se ha manifestado. Pero obviamente no hay que dejarnos guiar de la hemoglobina, porque hay pacientes que pueden tener anemia por otras causas y coincidir con esta patología. Entonces, en este cuadro, voy a explicar las principales glomerulopatías hacia la izquierda y las manifestaciones más comunes hacia la derecha. Y acá ven ustedes que el primero es el que estoy hablando hace un buen momento. El primero, cambios mínimos, tiene solamente la posibilidad de hacer síndrome nefrótico. El nefrítico no tiene nada, o sea, no hay hematuria. Pero todos los restantes pueden tener algo de nefrítico. Todos los restantes. Pero no como el síndrome nefrítico producto de la enfermedad de cambios mínimos. Miren, mientras más cruces, obviamente, hay más posibilidades, más representación de síndrome nefrótico. Como pueden ver ustedes acá, el síndrome nefrótico, por ejemplo, de la glomerulopatía membranosa, que es distinto, por ejemplo, a una glomerulopatía difusa o decrecientes, donde vemos la inversa totalmente, ¿no? Donde va a haber más posibilidad de nefrítico que de nefrótico. Esto es importante porque con tan solo hacer el primer diagnóstico, que es síndrome nefrótico, nosotros tenemos un grupo de patologías y síndrome nefrítico otro grupo de patologías, sin querer decir que esto va a ser siempre así, ¿no? Hay bemoles, como en todo en la vida. Muy bien. Entonces, esta insuficiencia renal rápidamente progresiva que se puede producir en un síndrome nefrítico, una enfermedad glomerular, nosotros lo definimos como la caída brusca de la función renal, aproximadamente a un 50%, en menos de una hora de tiempo, que pueden ser días, incluso semanas. Anatomopatológicamente corresponden a una glomerulofritis a semilunas, que son la representación de la lesión esquemática vista a microscopía electrónica de un glomérulo, una especie de luna, media luna, pues se llama semilunas. La evolución y el pronóstico según la etiología, pero no es bueno.
ahí tenemos que actuar inmediatamente y el paciente generalmente se compromete y hay que dializarlo antes de hacerle la biopsia. Y de acuerdo a eso nosotros podemos más o menos ver la sobrevida, ¿no?, del riñón. Y tenemos, obviamente, lo primero, cambios mínimos, totalmente benevolente. Cambios mínimos pueden estar presentes y darnos muy buenas manifestaciones de sobrevida del riñón, pero como ustedes van viendo, las curvas van decreciendo, pueden obviamente representar una caída en años, 15 años, de la glomerulopatía membranosa, membrano proliferativa, glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y la última que les hablé, de la creciente, mire, antes de los 5 años, podemos perder definitivamente el riñón y causar un deterioro progresivo, constante, antes de los 5 años. Incluso el paciente en el primer año de vida puede perder el riñón por este tipo de lesiones que pueden causar necrosis cortical y realmente ahí no nos habla de nadie. La glomerulonefritis membranosa va a ser de unas 4 o 5 glomerulopatías, donde voy a incidir para que son las más frecuentes, ¿no? La glomerulonefritis membrano proliferativa, GNMP. Hay una combinación acá de síndrome nefrótico, según la vuelta tabla que hemos visto, y nefrítico. Hay hipocomplementaria, es importantísimo. Casi la mitad de los pacientes tienen hipocomplementemia. Tenemos la tipo 1, que nos vamos a estudiar, idiopática, es la primaria. También hay secundaria, para que ustedes sepan que no solamente es patología de la primaria. Secundaria, crioglobulinemia, hepatitis, cáncer, infecciones crónicas, virales, cualquier tipo. El tipo 2 también hay 2 formas, la idiopática y la asociada a la lipodistrofia parcial, los pacientes que nacen con un solo riñón, manejo con esteroides o citotóxicos también pueden causar una glomerulitis membrano proliferativa. La crioglobulinemia mixta. Estas crioglobulinemias mixtas son inmunoglobulinas con pérdida y la precipitación de forma reversible al inicio, al frío, obviamente, eso es para destacarlo. Y hace muchísimos años se mantiene esta clasificación hecha por Broad de 3 tipos, la tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1, la crioglobulinemia formadas por una inmunoglobulina monoclonal que es única, la 2, una inmunoglobulina policlonal, y la tipo 3 constituida por 2 inmunoglobulinas policlonales. Esto es importante saber. La crioglobulinemia mixta, la tipo 2, se caracteriza clínicamente ¿por qué? Por ser una vasculitis. Pacientes vienen con ronchas, dicen, en miembros inferiores, que no son más que petequias, ¿no? Púrpura, dolores articulares, musculares, afectación clínica y orgánica del paciente. Manifestaciones también que pueden ser manifestadas por otras patologías, pero hay que enfocarnos a lo que estamos conversando. Estas manifestaciones también son debidas obviamente a depósitos de esta crioglobulinemia, que causan obstrucción, oclusión, y por ende isquemia, infartos, microinfartos a nivel de miembros inferiores y dolor consecuente, el infarto duele. O también generar procesos inflamatorios porque confieren muchas estructuras preinflamatorias y obviamente al tener esta lesión se confieren un montón de hechos que pueden perdurar si es que no se llega a un tratamiento, primero diagnóstico y luego un tratamiento adecuado. Dentro de la misma, la glomerulitis aguda proliferativa post-estática, esa lo pongo acá porque lo van a ver siempre, así sean dermatólogos, más si son dermatólogos, porque esto es parte de la dermatología. A la microscopía se ve proliferación celular difusa, endotelial y mesangial, infiltración leucocitaria.
A la inmunofluorescencia, hay depósitos granulares de IgM, IgG, complementos C3 en la membrana basal y en el mesanquio. La microscopía electrónica va a ver givas subepiteliales. El cuadro clínico es un síndrome nefrítico. En el niños puede recuperarse del 85 al 95% de los casos, en adultos alrededor del 60% cuando se diagnostica adecuado. Esta es una microscopía electrónica de una patología, una glomerulonephritis aguda proliferativa post-estreptocócica. Ustedes ven estas lesiones características típicas con esos depósitos azulados, que es donde están realizando esta especie de conflicto que producen el síndrome nefrítico en niños cuando se sobreviene este tipo de patología, ¿no? También se le pueden hacer inmunofluorescencia, bueno, que no se nota bien, pero también pueden utilizar el patólogo para que nos dé mayor información. Glomerulopatías rápidamente progresivas, la glomerulonefritis extracapilar difusa o llamada crescéntica, hay una injuria glomerular severa, viene a veces hasta en anuria, sin orina, pérdida rápida y progresiva de la función renal. La glomerulitis representada por la rápidamente progresiva tipo 1, anticuerpos antimembrana basal glomerular, con depósitos lineales de las inmunoglobulinas y depósitos de complementos en 3, el famosísimo llamado síndrome de Good-Pasture. Y la tipo 2, mediada por complejos inmunes con depósitos granulares, las glomeracitas postinfecciosas, como el lupus. Un lúpico puede debutar con una insuficiencia respiratoria, ventilación mecánica, y por el tubo se ve que no sangra. Hacemos un examen de orina, eritrocitos dismórficos, un anti-DNA, lupus eritematoso sistémico por una glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 2. ¿Qué hay que hacer? Hay que darle corticoterapia para evitar que el daño, o sea, inmunosupresión, para evitar que el daño sea estructural y masivo y ocasionar un daño per se, ¿no? Y la tipo 3 es la tipo pansi-inmunitaria, puede ser de varios tipos. Hay anticuerpos anticitoplasma, granulomatosis de Wegener a la cabeza, poliarteritis microscópica, es rarísimo, pero lo pongo ahí porque deben ustedes tenerlo en cuenta. Las glomerulonefritis rápidamente progresivas, extracapilar difusa o crescénticas, vemos la proliferación de células epiteliales, medias lunas que les manifesté al comienzo. En la inmunofluorescencia se ven depósitos lineales tipo 1 o granulares tipo 2, también inmunoglobulina G, complemento C3. La microscopía electrónica, hay disrupción, separación de la membrana basal. El cuadro clínico es a la cabeza, hematuria, proteinuria no en rango no nefrótico, tensión, edema. En el 90% de los pacientes van a diálisis o trasplante renal porque es bastante severa cuando se manifiesta. Esa es la microscopía, realmente no, de la rápidamente progresiva. Ven ustedes acá que el glomérulo está colapsado, no existe membrana basal, no existe el penacho, el penacho glomerular, no existe nada. Está totalmente deteriorado. Esto es una muerte de una célula, ¿no? La glomerulonefritis membranosa, que es el principal causa de síndrome nefrótico en adultos. El pico de incidencia, 40 años. Forma idiopática o primaria, 85%, bastante. Las secundarias, ya les dije al inicio, puede ser por un cáncer de tumores sólidos, de vísceras huecas, cáncer hepático, como un linfoma. Puede ser también secundario, un lupus eritematoso sistémico, a procesos infecciosos como hepatitis C, hepatitis B, evolución a insuficiencia renal en el 40% de los pacientes, altísimo. La sobrevida a 10 años, estamos hablando del riñón, del 65 al 80%, o sea, es muy maligno. La glomerulonefritis
membranosa. Se ve engrosamiento difuso de la pared capilar glomerular. Depósitos granulares de IgG y complementos en 3 en la misma membrana basal y mesanquia. En la microscopía electrónica, depósitos subepiteliales. Le he hecho esto así porque realmente si yo le pongo glomerulitis membranosa y hablo de toda la glomerulitis membranosa, es imposible. Esta clase yo la he dividido en 2 siempre y siempre me faltaba espacio. Lamentablemente tengo que hacerlo así porque es imposible abarcar todo. Entonces el cuadro clínico es lo que nos interesa mucho. El curso puede ser insidioso en poco porcentaje de pacientes, 15%. Hematuria e hipertensión arterial hasta en el 35%. Y la proteinuria persistente en el 60%. Y el 10% hay falla renal al cabo de 10 años. Así se ve la microscopía electrónica con las asas capilares distendidas, con un glomérulo grande, un megaglomérulo, que traduce una enfermedad glomerular tipo membranosa. La enfermedad de cambios mínimos, que le estoy hablando hasta el cansancio, pues es importantísimo, la representación básica, la que ustedes van a ver mucho más, creo yo. Si son nefrólogos, obviamente no. Esta enfermedad es una de las principales causas de síndrome nefrótico en niños de 2 a 6 años de edad, asociado con infecciones respiratorias o no, o puede ser primaria. Disfunción de linfocitos T, con aumento de linfocitos y aumento de la permeabilidad capilar glomerular. Puede ser secundario una enfermedad de cambios mínimos, por supuesto. Ejemplo, pacientes que tienen linfoma. Puede tener 75 años un paciente y tener un síndrome nefrótico, a cambios mínimos. Enfermedad de cambios mínimos, llamado nefrosis lipoídica. Los glomérulos están normales, por eso se llaman mínimos o discretamente alterados. De ahí viene el nombre de mínimos, ¿no? El cuadro clínico es albuminuria, con buena respuesta a los corticoides. Le das corticoides y el niño, que ustedes ven acá, se desinfla. Disculpen la palabra, ¿no? Con los corticoides, el niño que está así en pocos días, se soluciona el problema. Y obviamente el tratamiento no es corto, el tratamiento es más de un año. La glomerulosclerosis focal y segmentaria en nuestro medio, en Perú, es una de las glomerulopatías en adultos más frecuentes. La estadística anglosajona, americana, es distinta a la nuestra. Ahí hay mucha inmunoglobulina A, IgA, acá claramente no existe. Yo en mi vida he visto uno, donde me he formado, y no he vuelto a ver nunca más en mi vida una IgA. El compromiso de algunos glomérulos, por eso se llama FAL. No todos los glomérulos están comprometidos. Y segmentaria es porque solamente afecta una parte de ese glomérulo comprometido. De ahí el nombre tan bonito que tiene esta patología. La forma primaria idiopática que nosotros conocemos, y la forma secundaria, ahí tiene una miscelánea. HIV, drogas, obesidad, nefropatía, IgA, un montón de pacientes. ¿Alguien quiere decirme algo? Muy bien. Hay una pobre respuesta al tratamiento. Es mandante, obviamente, hacer una biopsia para saber, porque hay tipos de glomerulosclerosis focal y segmentaria. El 50% de los enfermos a los 10 años terminan en diálisis, el 20% incluso puede ser rápido con falla renal, incluso a los 2 años estar en diálisis. Esta esclerosis focal y segmentaria, o llamada también hialinosis, hay depósitos focales de inmunoglobulina M, C3, pérdida de los procesos podálicos que les hablé al inicio. Y el cuadro clínico es un síndrome nefrótico generalmente. Puede haber también hematuria, puede estar presente en niños también, cuales tienen mejor pronóstico, y más es en adultos, como le digo, en nuestro medio es muy frecuente esta patología. Ahí puede haber recurrencia del 25 al 50% de los pacientes trasplantados, o los que llegan a un trasplante, y por eso es que casi no se los escoge este tipo de pacientes como prioritarios, ¿no? La glomerulitis membranoproliferativa, MP, también llamada mesanquio capilar, causa entre el 10 a 12 al 20% de los síndromes nefróticos en niños
y adultos jóvenes, pero más es patología obviamente de adultos, ¿no? Tienes dos tipos, la 1 y la 2, se diferencia solo con microscopía electrónica. También tenemos las formas secundarias, las representaciones es lupus, hepatitis, linfomas, etc. La membrana proliferativa encontramos proliferación mesangial, lo vamos a ver, engrosamiento de la membrana, tenemos depósitos de inmunoglobulina G a la inmunofluorescencia, complemento, citoquinas, C3, inmunoglobulinas, en la microscopía clínica, depósitos subendoteliales, depósitos densos. El cuadro clínico es una de las glomerulopatías que tienen peor pronóstico, 50% de la falla renal en 10 años, alta recurrencia post-trasplante también. Ahí tenemos la fotografía de la microscopía electrónica. Y esa es la inmunofluorescencia, que realmente no se ve muy bien. La nefropatía por IgA, llamada enfermedad de Berger, la menciono, no lo van a ver, raro que vean uno, pero es una causa frecuente de hematuria, por eso es que lo pongo. Y la proteinuria leve o moderada, la glomerulonephritis más común a nivel mundial, pero no en nuestro medio. Hay una influencia claramente genética para su predisposición genética para su presentación. Todo lo que hemos hablado hasta el momento, todo lo que hemos hablado hasta el momento se resume a la izquierda y se repercute directamente hacia nuestro riñón. Cualquier glomerulopatía, por insignificante que sea, puede producir enfermedad renal crónica, destruir el riñón. Todas tienen la posibilidad de hacerlas. Pero obviamente la cambio mínimos no. Aunque puede ser el predecesor de esclerosis focal secundaria, como les dije al comienzo. Bueno, es el resumen que he intentado hacer. No sé si es que hay algún tipo de pregunta. Acá vamos a ver, Vargas. Doctor, una pregunta. En cualquiera de las glomerulopatías mencionadas, ¿solamente se puede actuar cuando ya se instala o si en algunos de los casos presenta factores de riesgo o posibles causas que puedan ocasionar la glomerulonefritis y se puede prevenir a que ésta se forme? Gracias. Mira, cualquier glomerulopatía se puede no prevenir, salvo que sean secundarias, ¿no? Las primarias imposibles de prevenir, porque se desconoce su causa. Lo ideal es evitar que cuando se presenten ya tengas un síndrome nefrótico o síndrome nefrítico florido. Ahí ya es un poco difícil. Por eso es que todos nosotros deberíamos hacernos al año una sola vez examen de orina. Con el examen simple de orina tú puedes saber que estás perdiendo proteínas o glóbulos rojos. Y eso nos va a dar directamente, nos va a guiar directamente hacia una glomerulopatía incipiente inicial. Haciendo un diagnóstico en ese momento, el tratamiento inmunosupresor va a tener mejor repercusión que cuando tengas glomérulos comprometidos. No hay que olvidar que cada uno de nosotros tenemos aproximadamente 1 millón de glomérulos en cada riñón. Para nosotros tener insuficiencia renal crónica terminal y estar en diálisis, necesitamos haber disminuido 250.000 nefronas. O sea, las 3 partes de nuestro riñón de toda masa renal, tenemos que perderlas. Entonces, es la idea evitar que suceda eso. Bueno, esa es mi respuesta. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Dime. En el caso del síndrome nefrótico que se presentaba, ¿existe un descenso del HDL o este no se ve alterado a pesar de que tiene
un aumento de lípidos en sangre. Gracias. Mira, puede estar aumentado el HDL, que sería raro. Lo que sí está definitivamente aumentado es el LDL, pero puede estar aumentado. El problema del HDL, el LDL, el colesterol, los triglicéridos, va a depender también muchísimo del estado de nutrición del paciente. Por ejemplo, yo he visto síndromes nefróticos sin tener colesterol y triglicéridos altos y con una proteinuria de 2 gramos. Y ustedes dirán, usted está loco, no es un síndrome nefrótico. Sí es un síndrome, porque en medicina todo aquello que se le pone un número no significa que haya excepción a la regla. Acá sí hay excepción a la regla. Me explico. Si el paciente tiene 35 kilos, mide 1,40 m, está hueso y pellejo, desnutrida hasta el tuétano, hace un síndrome nefrótico, ya no tiene albúmina la pobre para llegar, y se daña sus riñones, y ese colador que es el riñón no funciona, se hacen huecos más grandes en el colador y deja pasar proteínas, y se comienza a hinchar, ustedes ven proteinuria de 1,8, 2,2 gramos, albúmina 1 o menos de 1, o ven ustedes colesterol apenas elevado, apenas los triglicéridos elevados. Dice, doctor, pero esto no encaja en un síndrome nefrótico. ¿Cómo que no? Hay hipoalbuminemia severa. ¿De dónde va a orinar más albúmina el señor o la señora que está desnutrida para llegar a 3,5 gramos? Imposible, no puede eliminar. Es por eso que este desorden de la dislipidemia se toma de acuerdo al mayor representación, al mayor porcentaje de presentación. La mayor síndrome nefróticos hay dislipidemia, LDL elevado, el HDL puede estar ligeramente elevado, difícilmente disminuido, y puede incluso estar en valores normales, pero sí el colesterol, los triglicéridos, nubes. Yo he visto colesteroles de 2.000, 3.000, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? El paciente hay que hospitalizarlo y vendarlo hasta el cuello porque puede producirse, estoy exagerando, puede producirse trombos y generar una tromboembolia pulmonar o generar obviamente una ACV, ¿no? Es más difícil. Preguntas, por favor. Fuimos más de 77, estamos en 77. Me dijo Alex del Carpio, que era el responsable de acá del Hipólito, que eran más de 100. Me imagino que los 40 restantes estarán de cuarentena o ¿dónde están? O en la playa, no creo, ¿no? Porque hace frío. ¿Alguna otra pregunta? Freddy. Sí, doctor, buenas tardes. Yo le quería preguntar si es que nos podía entregar las diapositivas, ¿no? Porque mucha gente las necesita, no sé si nos podía facilitar las diapositivas. Ya, dime a qué correo te lo mando. Sí, yo le hablo por interno entonces, doctor, por el chat, de ahí le envío mi correo. Ya, encantado. Muy bien, chicos. Gracias por su paciencia. Y me hace una acotación Alex del Carpio. Obviamente para eso estoy grabando, ¿no? No sé si es que de ahí lo pueden sacar o necesitas que igual te lo mande tu correo. Claro, también puede subirlo, doctor, usted al aula virtual, las diapositivas. Sí, ya está subida, por eso lo estoy grabando. Y si no lo visualizas, por favor, me lo haces saber y voy a quedarme todavía acá voy a quedarme en off para cualquier consulta. Doctor, el video se sube en automático una vez que usted tiene la grabación. Sí, ya yo voy a terminar y ya está grabándose la primera diapositiva. Muy bien, gracias a ustedes. Entonces, así quedamos. Gracias, chicos. Su diablo. Voy a postular a alguna alcaldía el próximo año. Gracias. Gracias, Alex, por tu apoyo también.